buenas noches, Dios les bendiga. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes esta noche. Como dijo Martín, mi nombre es Nicolás Marcón y es una alegría poder compartir con ustedes la palabra del Señor en una iglesia que uno ve crecer. Gracias a Dios por los pastores que ustedes tienen, Martín y Analía. Con Martín hemos compartido tiempos juntos, somos profesores del Instituto Bíblico Río de la Plata, así que siempre que nos vemos nos estamos contando las bendiciones de Dios y la alegría que Él manifiesta cada vez que hay algo nuevo que Dios ha hecho en la iglesia, en el crecimiento, en el cambiarse de casa, de un lugar a otro. Siempre hemos estado orando y muy al tanto de cómo va la iglesia Nuevo Amanecer, y eso nos pone muy felices de ver cómo Dios está obrando y está bendiciendo la obra de Dios donde están ustedes. Así que es una alegría para mí, otra vez digo, poder compartir la palabra del Señor, y quiero que me acompañen en Mateo capítulo 17, versículo 1 en adelante. Vamos a leer Mateo capítulo 17, versículo 1 en adelante. Si me pueden seguir con la lectura. La palabra del Señor dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué? Pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Pero les digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Oremos por un momento. Señor, gracias por este tiempo que nos das de poder compartir tu palabra. Gracias por los hermanos que están en sintonía, Señor, por medio de esta transmisión. Yo quiero pedir que tu Espíritu y tu palabra nos bendiga y nos edifique y podamos conocerte más por medio de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, todos sabemos que el Señor Jesucristo tenía discípulos, y de esos discípulos eligió apóstoles, ¿sí? Los 12, y de los 12 habían 3 que el Señor, no sabemos por qué razón, siempre los elegía para que lo pudieran acompañar. Pedro y 2 muchachos más, 2 apóstoles más, que eran hermanos entre ellos, Juan y Jacobo. Ellos lo acompañaron al Señor cuando fue a la casa de Jairo, el principal, cuando esa niña, su hija, había fallecido, y ellos estuvieron ahí presentes, ¿sí? Y en esta oportunidad el Señor los invita a que lo acompañen a subir a un monte, posiblemente el monte Tabor, que era el pico más alto de toda aquella región. Y como ya es costumbre,
el Señor Jesucristo se apartaba a lugares de soledad, apartes, distantes, para poder orar, buscar la presencia del Señor, escuchar la voz de Dios, conocer su voluntad y qué es lo que él tenía que hacer. Y en esta oportunidad el Señor los invita a Pedro, a Juan y a Jacobo para que lo acompañen. Así que ustedes imagínense los cuatro subiendo a la cima de aquel monte, un monte donde arriba hace mucho frío, donde corre mucho viento, y en algunos casos a veces hay nieves que perduran de un invierno a otro. Así que un clima y una geografía como bastante agreste y un poco hasta adversaria, digamos, o adversa a lo que estaban acostumbrados o a lo que ellos o el Señor quería, ¿no? Acercándose, subir a esos lugares y orar. Posiblemente Pedro, Juan y Jacobo pensaban que ese día iba a ser un día como los de siempre, ¿no? Bueno, estamos acostumbrados a verlo al Señor apartarse, subir a algún monte, estar solo, orar, pasar la noche, después bajar, tener una palabra, una enseñanza, compartirla, hablarnos de lo que Dios le dijo, ¿sí? Posiblemente este va a ser un culto igual que el que estamos acostumbrados y esta va a ser una palabra igual a la que estamos acostumbrados a escuchar siempre. No, nosotros como cristianos también a veces tenemos ese tipo de expectativa y como que va a pasar más o menos lo mismo, ¿no? Como cuando alguien dice, esta palabra es muy conocida y todo el mundo en su mente dice, ah, sí, ya la hemos escuchado varias veces. Entonces pareciera que aún de palabras conocidas o de textos bíblicos muy leídos y muy predicados, es como que hay poca expectativa. Así que a lo mejor hasta Pedro, Juan y Jacobo subieron con una expectativa bastante baja porque estaban acostumbrados a verlo al Señor orar en las alturas, en los montes, en lugares distantes. Pero dice la palabra del Señor que Jesús, ya cuando habían llegado, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. O sea, el Señor se transformó, se transfiguró, ¿sí? De verlo como lo veían, como un hombre, como un Dios se hizo hombre, ¿no? Se transfiguró, se vistió de luz, se llenó de luz. Y las ropas que eran de colores y demás ahora se hicieron blancas y resplandecientes y su rostro dice que se reflejaba, resplandecía como el sol, así que en medio de todo ese viento, en medio de todo ese frío, medio cerca de algunas nubes, el sol parece que se les ha acercado y ahí Pedro, Juan, Jacobo están mirándolo al Señor absolutamente transfigurado, ¿sí? En esta experiencia que ellos están teniendo. Y entonces de manera inmediata se le aparece a un lado Moisés y a otro lado Elías, ¿sí? ¿Qué decir de estas personas, de estos personajes que se le aparecen al Señor? Moisés, el padre de la ley. Moisés, reconocido como la ley de Moisés. ¿Cuántas veces nosotros hemos leído en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, refiriéndose o poniéndole un título a la ley que diga la ley de Moisés? Pero si la ley es de Dios, sí, pero Moisés fue tan importante como instrumento para que el Señor llevara la ley al pueblo de Israel que es conocida como la ley de Moisés. Moisés, aquel que subió al monte y estuvo con el Señor 40 días, que bajó con las tablas de la ley, con las dos tablas de piedra, ¿sí? Que lo vio al Señor escribir en esas piedras sus mandamientos. Moisés, aquel que descendió, que el rostro le resplandecía. Ese Moisés que cuando hablaron mal de él, sus hermanos Aarón y María, y Dios los llamó a los tres al tabernáculo, Dios les dijo, cuando yo comunique una palabra
lo voy a hacer por medio de un profeta, lo voy a hacer por medio de un sueño, lo voy a hacer por medio de una visión. Pero cuando yo hable con Moisés va a ser distinto, porque con Moisés voy a hablar cara a cara. O sea, Moisés, alguien que estaba como muy catalogado, como uno de los patriarcas, como uno de los grandes, con Abraham, con David, Moisés. Y el otro Elías, que representa todos los profetas del Antiguo Testamento. Elías, el profeta de fuego, un hombre solitario, un hombre rústico, un hombre tosco, pero un hombre que conocía la voz de Dios, un hombre que conocía el poder de Dios, el profeta de fuego, que enfrenta sin ninguna duda y sin ningún miedo a los profetas de Baal en el monte Carmelo, y el fuego de Dios desciende por la oración que él hace después de haber obedecido, y no es la primera vez, porque en varias ocasiones el rey Acab mandó a buscarlo para traerlo a su presencia, y los soldados terminaban muertos, quemados, porque el fuego de Dios descendía protegiendo a Dios en varias oportunidades. El profeta de fuego, que Dios lo levanta en un carro de fuego, un profeta, un hombre que no vio la muerte, como pocos en la Biblia. Y ahí están Moisés, el Señor y los profetas. En el Antiguo Testamento, para los judíos de aquella época, estaba dividido en dos: la ley y los profetas. O sea que la presencia de Moisés y la presencia de Elías junto al Señor Jesucristo representaban todo el Antiguo Testamento junto, todas las profecías de la ley y de los profetas acerca del Señor Jesucristo ahí, presentes, palpables. Así que están los tres conversando. Otro de los evangelios dice que conversaban, hablaban de la salida, hablaban del éxodo, del momento que se acercaba para el Señor Jesucristo, que era la cruz y su muerte, su pasión. Y ahí están ellos tres. Ahora, yo lo que quiero compartir con ustedes, tres problemas que nosotros vamos a encontrar en este episodio, en este relato. Ustedes dirán, pero en medio de tanta gloria, ¿puede haber un problema? Sí, puede haber uno, pueden haber dos, pueden haber tres. Primer problema: las intervenciones equivocadas. Porque ahí están los tres, ¿no? Están los tres. Y Pedro ya sabemos lo impulsivo que es, la personalidad que tiene, que siempre encabeza la lista de los 12 apóstoles. Cada vez que se mencionan los 12 apóstoles en una lista, el primero que está a la cabeza es él, ¿sí? El que siempre es el que primero habla, el que, si eres tú, manda a ti que yo vaya, y camina sobre el agua, y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que lo ha dicho en el capítulo 16, un capítulo antes lo ha dicho, y el Señor le dice: Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Pedro cuando habla a veces mete la pata y a veces acierta, y él por las dudas lo va a seguir intentando, y por las dudas va a seguir probando. Así que cuando se encuentra con semejante experiencia, Pedro interviene y dice: Señor, ¿te parece? Versículo 4. Para nosotros estaría buenísimo, hacemos 3 enramadas, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Nos quedamos a vivir acá. O sea, se acaba el mundo, nos quedamos en cuarentena acá arriba del monte Tabor, nos encerramos, no salimos, quédate en casa, no vamos ni a comprar pan, no vamos a comprar verdura, no hacemos más nada, nos quedamos encerrados acá, todos. No bajamos nunca más del monte, porque mirá la gloria que estamos experimentando. Porque verlo a Jesús, verlo a Moisés y verlo a Elías es una experiencia única. Ahora noten ustedes que cuando interviene Pedro, no sabemos cuánto tiempo estuvieron Jesús, Moisés y Elías charlando, conversando, pero cuando interviene Pedro, la experiencia se acaba. Porque dice que cuando él dijo: Señor, hacemos 3 enramadas, una para cada uno de ustedes, ahí con Juan y Jacobo, buscamos una rama, unos palos, acá en el monte, en el cerro, hacemos 3 enramadas, nos quedamos a vivir acá. Cuando él interviene, dice que la nube,
una nube de luz los cubre, se escucha la voz de Dios, después desaparece todo y Jesús queda solo. Yo me imagino a Juan y a Jacobo mirándolo a Pedro como diciendo, Pedro, ¿para qué hablar? ¿Para qué te metés? Mirá lo lindo que le estábamos pasando. Mirá cuánta bendición que estábamos recibiendo, verlo al Señor, Moisés y Elías, los tres. ¿Para qué te metés, Pedro? Ahora está el Señor solo otra vez, vestido con la ropa, con el abrigo, con el color marrón, no sé, de las túnicas, de las pieles, de los mantos que estaban cubiertos por el frío. Pedro, ¿para qué te metés? Otra vez, Pedro. Primer problema, las intervenciones equivocadas. ¿Para qué se mete Pedro? Cuando Dios está obrando. ¿Para qué se mete Pedro cuando el Señor toma el control de una situación? Y esto nos tiene que hacer pensar a nosotros. El problema que muchas veces podemos generar cuando nosotros intervenimos, cuando Dios actúa. El problema que nosotros podemos generar cuando Dios está interviniendo y está actuando en alguna persona, está transformando, está hablando, está cambiando su carácter, está cambiando su manera de ser. Y nosotros nos metemos como para ayudarlo a Dios, como para que el Señor esté más cómodo. Señor, para que tú, Elías y Moisés, tus invitados, la pasen mejor. Hacemos una enramada para cada uno. Pedro, ¿para qué te metes? ¿Para qué nos metemos nosotros? Como si Dios nos necesitara. ¿Cuántas veces Dios actúa? Y cada vez que nosotros intervenimos, metemos la pata. Y se acaba todo. Y se acaba toda la experiencia. ¿Cuántas veces los pastores, los líderes, los hijos del Señor, viendo que alguien está creciendo en la palabra, alguien está formándose, nosotros queremos por impacientes acelerar el proceso y queremos dar palabra y queremos dar consejo y queremos meternos y queremos animar y queremos cambiar a las personas y la arruinamos. La arruinamos. Cuando Dios actúa, es mejor que dejemos que Dios actúe. Cuando Dios obra un milagro, dejemos que Dios haga un milagro y Él complete la obra. ¿Para qué nos vamos a meter nosotros? ¿Para qué? Hace unos años atrás, yo llevaba pocos años en el Evangelio y me convertí de adolescente a los 15 años. Tengo 45, hace 30 años atrás. A los pocos años de estar en la iglesia se convirtió un muchacho. Estoy hablando hace 30 años atrás, cuando la droga no era lo que es ahora. Entonces ese muchacho llevaba 12 años en la droga, flaco, pálido, piel y hueso, el pelo largo hasta la cintura. Cuando no tenía cómo comprar su droga, iba al hospital para que le inyectaran morfina, le dieran un calmante, iba a la guardia pidiendo gritos, ayuda, para que algún enfermero se apiadara de él y le diera algo. Chico que amanecía tirado en las vías del tren, amanecía tirado en las zanjas, amanecía tirado en las veredas. Que se había intentado suicidar. Pero un día, pasando por la puerta de la iglesia, escuchó una voz que le dijo, entrá acá. Y él, como la iglesia, una iglesia grande, con radio, con mucha gente, siempre la iglesia estaba abierta, y sí, estaba abierta esa mañana, y estaba el pastor en la iglesia. El pastor lo recibió, lo atendió, le dio consejería, oró por él. Y le dijo, mañana vamos a tener culto, quiero que mañana vengas. Y el muchacho fue, pero eso fue un miércoles, fue al culto del jueves. Bueno, cantábamos las canciones de siempre y cuando llegó el momento de la administración, el pastor lo hizo pasar adelante. Dijo, bueno, este es David, que yo estuve ayer con él, estuve ministrando,
vamos a orar por él. ¿Cuántos quieren orar por él? Levanten sus manos. Él puede ser tu hijo, él puede ser tu hermano. Vamos a orar por él porque Dios tiene un propósito, porque lo quiere sacar del infierno de la droga, y empezamos a orar. Y en una semana ese muchacho abandonó la droga, sin tratamiento, sin nada. En una semana Dios lo hizo nuevo, Dios lo renovó, Dios lo transformó. Pero no faltó aquel que quiso ayudarle a Dios. Decir, uy, podrías cortarte el pelo, algo podrías hacer con esos tatuajes que tenés marcados en tu cuerpo. Y eso trajo un poco de frustración en el muchacho, un poco de tristeza. Ese muchacho hoy, gracias a Dios y para su gloria, es pastor en Córdoba, de 2 iglesias, a falta de una. Dios lo restauró, lo transformó. Pero a veces nos encontramos con personas que quieren intervenir cuando Dios actúa, y a veces esas intervenciones pueden frustrar, pueden detener, pueden entristecer el propósito de Dios. Gracias a Dios que el Señor lo cuidó a David y pudo seguir adelante, no le dio tanta importancia a esos que dirán, a esa sugerencia, a esos consejos, ¿no?, que a veces pretenden acelerar el propósito de Dios humanamente. El segundo problema que vemos acá son las creencias equivocadas. Pedro se está equivocando en su creencia, porque para Pedro Jesús está al mismo nivel que Moisés y Elías, al mismo nivel. Entonces para él hacemos una enramada, una para cada uno, exactamente igual. Nos sacamos la selfie. ¿Quién no quiere una selfie con Moisés, Elías y Jesús? Pedro dice, están los tres, o sea, está el Antiguo Testamento y está el Nuevo Pacto y está el Nuevo Testamento, está toda la Biblia junta, ¿cómo no vamos a querer? Pero cuando Pedro habla de esa manera y piensa y cree de esa manera, dice que se cubre todo de una nube blanca y se escucha la voz de Dios, con esa frase que hemos escuchado y hemos leído en el bautismo de Jesús. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero ahora se agrega algo más, dice, a él oíd. Creencias equivocadas. Pedro, no te equivoques, no podemos ponerlo a Moisés y a Elías a la misma altura de Jesús, o digámoslo al revés. No podemos poner a Jesús a la misma altura que Moisés y Elías, porque Jesús está por sobre el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento da fe, da testimonio y se proyecta hacia Jesús. Jesús es más que Elías, Jesús es más que la ley, Jesús es más que Moisés, es más fuego que lo de Elías, es más milagroso que el profeta Elías, tiene más sabiduría que Moisés, tiene más paciencia que Moisés, conoce la Escritura más que el propio Moisés que la escribió. Cuando nosotros equivocamos las creencias y bajamos a Jesús a pedestales compartidos por otros, cuando la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando la Biblia dice en Hechos 4:12 que no hay bajo el cielo nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos en Jesucristo. Pedro se está equivocando, está confundiendo sus creencias porque lo está poniendo a Jesús al mismo nivel que Moisés y Elías. Y Dios, el Padre del cielo, le dice no, es diferente. Él está por sobre todo, a Él tenés que escuchar. ¿Cuántas voces hemos escuchado en este tiempo? ¿Cuántas sugerencias, cuántos consejos de la televisión, de expertos, de especialistas, de doctores, de médicos, de profetas? Dios dice, a Él oíd. Hermanos, a Él tenemos que escuchar. Tenemos que escucharlo a Jesús porque Él tiene algo para decirnos y lo que Él dice no lo vamos a encontrar en la boca de nadie, no lo vamos a encontrar en la voz de nadie. Por eso animarlos a que escuchemos la voz del Padre de los cielos, como a Pedro, que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él escuchen.
porque Él es la voz, Él es la verdad, Él es la vida, Él es lo que nosotros necesitamos. No nos confundamos, no rebajemos al Señor. Él es divino, Él es Dios, es nuestro Señor, es nuestro Salvador y a Él vamos a escuchar, a Él vamos a rendir nuestra vida, a Él vamos a servir, a Él nos vamos a dedicar, para Él vamos a vivir. Y lo tercero, el tercer problema, las interpretaciones equivocadas. Cuando bajaban del monte, el Señor les habló a los tres y les dijo, les dio una orden. Esto que ustedes han visto, no lo cuenten, no digan nada, hasta después que el Hijo del Hombre resucite. Y entonces ellos hicieron una pregunta que no era de ellos, era de los escribas. Porque dice, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga? Claro, acababan de ver a Elías, como diciendo, Elías ya vino, ¿qué pasó? Y el Señor Jesucristo dice, sí, esperaban a Elías, porque en la escatología judía esperaban que antes de la venida del Mesías viniera literalmente Elías volviendo en su carro de fuego, así como fue llevado al cielo en el apocalipsis de los judíos, por decirlo así, no es que tuvieran un libro apocalipsis, pero en los eventos futuros que ellos creían, ellos entendían y creían que iba a venir del cielo en ese mismo carro de fuego Elías, y el Señor Jesucristo le dice, muchachos, Elías ya vino, y Elías es Juan el Bautista, o sea, Juan el Bautista representa a ese Elías que esperaban, porque el Mesías soy yo y este Juan el Bautista vino a prepararme el camino a mí. Interpretaciones equivocadas. ¿Cuántas interpretaciones hemos escuchado en este tiempo de la pandemia, de profetas, de médicos que hablan, que dicen una cosa, que dicen otros, que esto del virus es una conspiración, no, que en realidad el virus no existe, que podemos salir a la calle tranquilos, sin barbijo, sin nada, y mejor sí, podríamos estar haciendo cultos igual. ¿Cuántas interpretaciones? Ahora la pregunta es, ¿para qué nosotros necesitamos interpretar las cosas grandes si no podemos interpretar las cosas pequeñas? ¿Qué necesidad tenemos nosotros para interpretar las cosas grandes que Dios quiere hacer en el mundo si no podemos interpretar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? ¿De qué nos sirve interpretar el tiempo en que el mundo vive y hacia donde el mundo se dirige si nosotros no podemos interpretar lo que Dios quiere y está haciendo en nuestra vida? Interpretaciones equivocadas. Pedirle a Dios sabiduría, pedirle a Dios de su gracia, pedirle al Señor que su Espíritu Santo nos guíe y dejar de preocuparnos en interpretar las cosas que pasan a nivel mundial o a nivel nacional si no podemos interpretar lo que Dios está haciendo en nuestra vida, si no podemos interpretar lo que Dios está transformando en mi vida y en la tuya. ¿Qué sacamos con saber cómo estará la Argentina en 10 o en 15 o en 20 años? ¿Cómo estará el mundo en 50 años? ¿Podremos hacer esa misma pregunta o alcanzar la misma respuesta si nos preguntamos en nosotros? ¿Qué hará Dios en mi vida, mañana, pasado, en un año, en 2, en 3, en 5? ¿Dónde voy a estar yo, mi familia, mi servicio, mi compromiso a Dios? No caigamos en interpretaciones equivocadas. No busquemos, ni nos afanemos, ni nos deslumbremos en querer encontrar interpretaciones macro, grandes, mundiales, si no podemos interpretar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Que después de todo, eso es lo que nos bendice,
eso es lo que nos define, eso es lo que nos ayuda y eso es lo que hace en nosotros que seamos transformados para que también sea transformado el mundo en el que nosotros vivimos. Quiero orar con ustedes y que podamos pedirle al Señor que nos ayude a evitar estos problemas. ¿Sí? Repasemos: intervenir de manera equivocada, tener creencias equivocadas, entender que Jesucristo es supremo y no hay nadie que se le pueda comparar, ni bajarlo ni o rebajarlo a ninguna, al lado de ninguna figura. Y por último, evitemos interpretaciones equivocadas. Señor, yo quiero interpretar qué es lo que estás haciendo en mí. Quiero interpretar tu palabra correctamente y aplicarla a mi vida. En el nombre de Jesús. ¿Qué les parece si oramos? Señor, gracias por este tiempo, gracias por este día y este culto hermoso que podemos disfrutar. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, Señor, que traspasa hasta lo profundo, penetra hasta donde nadie puede llegar. Señor, oramos para que nos bendigas, para que nos ayudes, para que podamos crecer y madurar, para no caer en nada equivocado, Señor, ni en intervenciones equivocadas, ni en creencias equivocadas, y mucho menos en interpretaciones que parecen que por estos días son tan necesarias para seguir adelante. Nosotros tenemos a Jesús, a nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Señor, es la mayor garantía de protección, de cuidado, de amor, de gracia sobre nosotros, de saber que no estamos solos, que tú estás con nosotros, que tu Espíritu Santo vive y nos guía a toda verdad. En el nombre de Jesús. Señor, gracias por este tiempo y que tu palabra siga haciéndonos pensar, nos siga hablando, nos siga golpeando el corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, que Dios les bendiga y espero que esta palabra compartida haya sido de bendición y de edificación a sus vidas, como lo ha sido para la mía primero. Un gran abrazo Martín, a Analí, a la familia y a toda la congregación. Que el Señor les bendiga.